Farero. Donde quiera que nos escuchen, desde aquí, desde Linwood, en la ciudad de California, ¿verdad? Dios les bendiga. Esperamos sea de bendición la palabra, que creo que así debe de ser, porque la palabra de Dios siempre es bendición para cada uno de nosotros. Vamos a abrir entonces la Biblia, el Tanaj, la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó para que nosotros nos edifiquemos. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a dar una breve introducción en este capítulo, porque la verdad es que quiero poner una plataforma teológica fuerte para que cada uno de ustedes vayan teniendo en sus mentes realmente este mensaje que es tan importante, que habla precisamente de una mujer ramera. Y vamos a hablar precisamente de un sistema religioso. Y vamos a iniciar leyendo primeramente en este capítulo 17, vamos a leer 4 o 5 versículos. Vamos a ver. Comienza diciendo: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Vamos a tratar de iniciar y hacer esta introducción y a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Pero mientras, tomen sus lugares, siéntense muy cómodamente y pongan mucha atención a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero hablarles precisamente de esto que es muy importante, de un sistema religioso, y vamos a tratar de comprender más profundamente qué es realmente la religiosidad. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que son los símbolos en la Biblia, porque si hay un libro que contiene símbolos, es el libro de Apocalipsis. Entonces Dios usa en la Biblia las cosas naturales, como los peces, las aves, las semillas, los árboles. Los utiliza Dios como símbolos para poder traernos un mensaje a nuestras vidas. Vamos a tratar de decirlo de una forma más sencilla. Voy a tratar de decírselo de una forma más simple. Todo lo creado y todos los símbolos, Dios los utiliza para darnos un mensaje. Por ejemplo, si vamos al libro de Romanos, para que me comprendan mejor, y vamos a leer en el capítulo 1, 2 versículos para tratar de comprender esto. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 1, donde dice: porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Escuchen ustedes cómo comienza a hablar. Porque de lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto,
porque Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia o su eterno poder y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que somos inexcusables. Vamos a ver. Aquí Pablo está diciendo que todas las cosas que nuestros ojos físicos, nuestros oídos naturales físicos, lo que alcanzamos nosotros a percibir, todo lo que podemos ver, todo eso es un mundo que da a conocer algo que es invisible. Dice que todo lo creado nos da a nosotros a entender que existe todo un mundo invisible por lo creado, por las cosas que vemos, por las cosas que palpamos, por las cosas que tocamos. Y todo es entendido por las cosas creadas. O sea, todo ese mundo invisible de Dios es entendido por las cosas creadas, por todo lo que vemos. O sea, se hacen visibles las cosas invisibles de Dios a través de lo creado. Dios convierte lo invisible y lo hace visible a través de la creación. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nosotros cuando nos entregamos a Jesús es precisamente el reto más importante al que nos enfrentamos. Cuando comenzamos a caminar por fe. Cuando comenzamos a caminar por fe, se aplica lo que dice Hebreos 11:27. Caminamos como, no mirando físicamente, pero de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:27, caminamos como viendo al invisible. Esto pareciera una locura, pero es exactamente la forma en la que un cristiano camina, la forma en que un cristiano desarrolla su vida espiritual. O sea que a través de las cosas creadas, Cristo enseñó verdades del mundo que no se ve y nos enseñó y nos mostró que el mundo que no se ve es más real que el mundo que se ve. Como pudiera Dios, ¿cómo pudiera hacerle para hacer que nosotros pudiéramos entender el mundo invisible? Dios, para poder mostrarnos el mundo invisible, tiene que utilizar las cosas creadas y mostrarnos a través de las cosas creadas el mundo invisible que necesitamos alcanzar para poder caminar por fe. Así que cuando vemos la creación de Dios, vemos que hay una potencia invisible detrás de lo creado, que es precisamente a donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere sacarnos de este mundo visible, de este mundo que es realmente no tiene realmente la eternidad, no tiene la seguridad, no tiene la confianza, no tiene lo que nuestra alma necesita para poder agarrarnos de Él y decir que vamos a vivir eternamente. Antes todo lo contrario. Dice la Biblia que todo lo que nosotros vemos es temporal. Pero sin embargo el mundo espiritual que no vemos es eterno. Entonces Dios utiliza las cosas que vemos para poder nosotros entender que hay un mundo más real que el mundo que se ve. Y es la meta que nos hemos propuesto, alcanzar las cosas que no se ven, y por eso aprendemos a caminar por la fe, como viendo al invisible. ¿Cómo podía Cristo ilustrarnos algo que nunca hemos visto? ¿Nunca se han puesto a pensar en esto? Él sí habló, Él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, sí, pero es un reino que nunca hemos visto. Y la forma de describirlo Pablo es cosas que ojo no vio, ni que han pasado por la mente del hombre. Quiere decir
que son cosas que el hombre ni siquiera las tiene en la imaginación. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo pudiera hacerlo Jesús? ¿Tendría entonces que ilustrarnos algo que nunca hemos visto? La creación es precisamente un punto de referencia que Jesús utiliza para decirnos el cielo es así. Para ilustrar cómo debemos de ser nosotros, para ilustrarnos a nosotros, simplemente nos dijo que éramos como, utilizando un animalito que se llama como la oveja. ¿Y cómo ilustra la Biblia la resurrección? La ilustra como una semilla que tiene que morir, que tiene que ser enterrada, que tiene que quebrarse para que salga de la parte interior de la semilla, que salga el broto. Y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Él dijo que teníamos nosotros que morir para poder resucitar y para poder andar en novedad de vida. Es necesaria la muerte del yo para que comience a obrar la vida eterna en nosotros. Tiene que morir esta semilla, pudiéramos decir, este cuerpo tiene que morir para que pueda resucitar la nueva especie que Dios está criando, que Dios está de alguna manera moldeando, preparando para el reino de los cielos. Y así Dios ilustró la resurrección como una semilla que tiene que morir para poder nacer. El lenguaje de la creación, Dios lo convierte en el lenguaje de la redención, en el lenguaje de la redención y de los símbolos. Por eso vemos aquí en Apocalipsis 17 a una mujer. Vimos también una mujer rodeada del sol, de la luna, de las estrellas, a una mujer ramera, a una bestia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cuerpos, estamos viendo cabezas, estamos viendo cuernos. ¿Qué estamos viendo? Símbolos. Que cada uno de los hijos de Dios, como estudioso de la Biblia, debe de entenderlos y debe de comprenderlos muy bien para que tengan una claridad de lo que es la Biblia. Tenemos entonces que entender lo que realmente significan todos estos símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 10, miramos algo que Jesús dijo que es muy importante. Dice que llegándose a sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Vean ustedes que es la forma ilustrativa o utiliza Jesús el punto de referencia que es lo creado para traer un mensaje oculto. Y luego en el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 11. Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los que les hablaba por parábolas, no es concedido. Ahora estamos comprendiendo que realmente la simbología bíblica no para todos es entendible. Leen Apocalipsis, Dios mío, qué monstruos tan horribles pinta el Apocalipsis. 7 cabezas, 10 cuernos, y no tienen ni idea de lo que está hablando Apocalipsis. Pero ustedes ya están aprendiendo mucho, juntamente conmigo. A vosotros es concedido conocer los misterios del reino. Y esto es algo que nosotros entendemos, porque vemos que detrás de las parábolas que Jesús enseñaba, encontramos verdades espirituales ocultas. Y aquí Jesús afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios que solamente se los da a sus hijos.
¿Entendemos esto? Esto es importantísimo. Aquí vemos que sus hijos son los que tienen esa capacidad de absorber los mensajes ocultos que tienen los símbolos. Los reprobados carecen de este privilegio. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual y no pueden entenderlo. Y es la cosecha de la incredulidad y de la rebelión. Porque Dios no quiere que nadie encuentre la verdad, sino solamente aquellos que le están buscando de todo corazón. En el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, dijo Jesús, para que viendo no vean. Vean ustedes, aquí está el secreto de lo que hay detrás del mundo espiritual invisible, que Jesús utiliza lo visible para darnos a entender un mensaje oculto de las cosas que no se ven, pero que está utilizando un lenguaje con un mensaje oculto que no todos pueden percibir, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Y nosotros, de acuerdo a la Biblia, conocemos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de revelarlo a aquellos pequeños, a los que están buscándole con todo el corazón, a los que quieren conocer la revelación, a los que quieren conocer los misterios escondidos de la Biblia. A estos Dios les revela ese misterio, y nosotros como hijos de Dios conocemos el misterio de su voluntad. En 1 Corintios capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo aquí a esta porción y veamos cómo Pablo habló acerca de esto. Y comienza diciendo en 1 Corintios 2:6, pero hablamos sabiduría entre perfectos. Y sabiduría, escuchen ustedes, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Los secretos de Dios están escondidos para la mente natural del ser humano. La sabiduría oculta es solamente revelada por el Espíritu Santo que se nos es dado, y que es a través del Espíritu Santo nuestro guía que nosotros comenzamos a comprender los misterios muy guardados que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando entendemos esta revelación, podemos tener una claridad más profunda acerca de los tiempos, de las dispensaciones y de los secretos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el versículo 10 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el versículo 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu de Sócrates, ni de los hombres más sabios que han pisado esta tierra, no, sino que hemos recibido el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, en nuestras manos, para que nos enriquezcamos con esta sabiduría y con este conocimiento que la Biblia contiene, que la palabra de Dios contiene, porque hay riquezas aquí que son inescrutables y que muy pocos las han reconocido, muy pocos las han entendido y han podido explorarlas. Por lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural, el hombre animal, dice la versión que yo tengo, en el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu, aunque Dios utilice, escuchen ustedes, aunque Dios utilice los puntos de referencia, la creación,
para darnos a entender los misterios guardados, ni aún así el hombre natural puede percibir absolutamente nada de lo que la Biblia enseña porque le parece locura y no lo puede entender porque no saben examinarlo espiritualmente. O sea que estos secretos escondidos y guardados de Dios están muy lejos de la sabiduría y de la capacidad humana. Y esta sabiduría es una sabiduría oculta, simplemente revelada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y si Él mora en nosotros, entonces quiere decir que tenemos la sabiduría espiritual a nuestro alcance. Y quiero decirte una cosa, 1 Corintios 6:19, ¿no saben ustedes o ignoran que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No saben eso? ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es el que da la sabiduría y el conocimiento, el que da la revelación. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo. El Espíritu que es precisamente el que mora en el creyente, el que vive en nosotros. Por eso es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo están encerrados todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesucristo, porque Él es el único que lo puede revelar. Dios usa todo lo creado para mostrarnos los símbolos escondidos y se llama el código secreto de Dios. Así que solamente mientras la criatura conozca a su Creador, podrá entender el lenguaje de los símbolos que la Biblia contiene. Comencemos ahora entonces por decir que Apocalipsis 17 comienza por decir que Babilonia, la prostituta, representa a un mundo religioso, que es, yo quiero ser muy franco con ustedes en esta mañana. El mundo religioso es el mundo más hipócrita que existe. No hay mayor hipocresía que el mundo religioso. El más falso que existe. La apariencia más vana y más hueca que un hombre puede manifestar es precisamente el tipo de religiosidad en el que vive. Que existe, sí existe, donde el ser humano se esconde, donde se esconden muchos detrás de una religión, detrás de una apariencia, mientras que los que están dentro o lo que hay dentro realmente de esa persona, de acuerdo a lo que dijo Jesús, se convierten como en sepulcros blanqueados. ¿Por qué se convierte este tipo de ideología, de apariencia, de vanidad, de huequedad, de religiosidad? Para esconder su vergüenza. Y la única manera de esconder la culpa y la vergüenza es detrás de un sistema que nunca podrá lograr absolutamente nada. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué y por qué esto se ha infiltrado entre muchos que dicen que son seguidores de Jesucristo? ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Jesucristo a diario y solamente viven como religiosos. Y eso es precisamente algo que necesitamos entender, que aquí está representado un mundo religioso en el que nosotros como seguidores de Jesús no debemos de caer en él de ninguna manera.
No debemos de entrar en ese ámbito de religiosidad, de hipocresía, de huequedad, de apariencia. No, Dios quiere que nosotros seamos auténticos, reales, que si servimos a Jesús es porque le amamos y queremos irnos con Él el día que Él venga por su iglesia a esta tierra, que es la meta de todo aquel que ha creído en Jesucristo. Es la meta que queremos alcanzar, irnos con Jesús el día que Él venga por su iglesia. No me importa nada más. Yo quiero ser real, quiero ser auténtico, no quiero ser hipócrita, no quiero ser religioso. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué se ha infiltrado entre muchos que dicen que son seguidores de Jesús? La razón es muy obvia, no tienen una relación profunda con Jesús a diario. Y ahí es donde comienza a desarrollarse el estilo de vida religioso. Y eso yo sé que tú lo sabes. Y tu conciencia te da testimonio y te está diciendo, tienes que tener cuidado con el estilo de vida que vives. ¿Por qué? Porque no estás disfrutando el cristianismo. Porque vives vacío. Porque vives hueco. De acuerdo a la Biblia, podrido como un sepulcro blanqueado. Necesitamos, ustedes y yo como hijos de Dios, tener esta visión profunda de lo que significa el servicio a Jesucristo. Yo le pido a Dios que no exista eso en su iglesia, en su obra, que todo eso salga afuera y que permita que el Espíritu Santo comience a derramarse sobre cada uno de aquellos que aman a Jesucristo y despierten sus vidas y comiencen a vivir una vida diferente. Que es precisamente la intención de Dios. Dios quiere que nosotros nos preparemos. Estamos en la recta final de la iglesia y no podemos seguir como religiosos. Necesitamos tener una comunión profunda con Él para que el día que Él venga no seamos avergonzados de Él en su venida, sino antes al contrario, que podamos disfrutar de ese momento, de ese día, de ese instante, del cambio tan glorioso que va a sufrir nuestra vida, de ser transformados y ser semejantes al cuerpo de su gloria. Vean ustedes el cambio tan impresionante que va a suceder, pero si vives hueco y vacío, no esperes eso. Gracias, Dios. Aquí en Apocalipsis 1 al 5 se utiliza la palabra ramera. Es la palabra original griega que es porne. Y de ahí viene la palabra pornografía. Con lo cual, dice el apóstol, han porneo todos los reyes de la tierra. Vemos aquí que todas las palabras fornicar, ramera, prostitución, tienen la misma raíz etimológica en el griego. Y en el versículo 2 dice que todos, absolutamente todos, han fornicado. Los reyes de la tierra, los que están en eminencia, con el vino de su porneia, que significa pornografía. La palabra, quiero que nosotros nos concentremos en esto. Ya explicamos que lo que se está utilizando son símbolos. La palabra prostituta o ramera se usa en la Biblia de dos formas. Lo mismo que la palabra fornicar. Esto quiero que ustedes lo entiendan, es muy importante. En el sentido físico, una persona adúltera es una persona que le es infiel a su pareja, sea hombre o sea mujer. Ahora bien, para poder ilustrar la fornicación y el adulterio espiritual, Dios utiliza el adulterio y la fornicación física como un punto de referencia para entender
lo que significa cuando nosotros entramos en un estado de religiosidad, de idolatría, y cómo es que Dios utiliza este ejemplo para decir que somos infieles a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros tenemos más de un Dios, nos convertimos en infieles a lo que Cristo nos dijo cuando dice la Biblia, Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:30, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, vemos aquí una descripción metafórica de la infidelidad espiritual. Vean ustedes, qué interesante lo que está diciendo Santiago. Yo sé que con esto que estamos aprendiendo vamos a hacerles más fieles a Jesucristo. Vamos a tener más cuidado del estilo de vida que vivimos, de descuidados, de indiferentes, de irresponsables. Por eso es que Dios quiere que entendamos que cuando entendamos esto de una manera más profunda, de alguna manera el Espíritu Santo va a obrar y va a comenzar a actuar en sus vidas y en sus corazones, y va a despertar un celo espiritual por ustedes, por Dios, para que se entreguen a Él de corazón y comiencen a caminar debidamente con Él. Es muy importante. Aquí Santiago dice claramente que la amistad con el mundo se convierte en enemistad. Ahí es donde comienza la infidelidad. Una descripción clara, metafórica de la infidelidad espiritual. O sea, a los cristianos que se profesan seguir a Cristo, pero sin embargo el viernes se emborrachan, el sábado andan de fiesta, el domingo vienen como si nada hubiera pasado a adorar a Dios. Gloria a Dios. Eso es hipocresía, es vanidad, es huequedad, es religiosidad. Te estás engañando a ti mismo. Vienen con la cara de yo no fui. El día domingo. Gloria a Dios. Están sumamente comprometidos con el mundo. Y están demasiado relacionados con el mundo. Están tan relacionados con el mundo que ni amigos cristianos tienen. A esto la Biblia le llama adulterio espiritual. En Mateo 12:39, escuchen ustedes, Mateo 12:39, Jesús les dijo, escuchen ustedes, a los escribas y a los fariseos, generación mala y adulterina o adúltera. ¿Por qué les dice Jesús generación mala y adulterina? Porque en el Antiguo Testamento, con frecuencia al Israel infiel, Dios lo comparaba como una ramera. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. En Isaías capítulo 1, versículo 21, encontramos cómo Dios reprende a Israel y le dice claramente que se está comportando como una ramera. Aquí encontramos entonces, y le dice, ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad infiel? Escuchen ustedes, la infidelidad espiritual es precisamente la infidelidad hacia Dios. No tener un compromiso profundo con Él. Y esto era para que ellos entendieran, Israel entendiera el pecado de lo que es la infidelidad. Mientras Israel, el pueblo de Dios, estaban como las prostitutas en el mundo, vendiéndose a otros dioses, y se le acusa de adulterio espiritual. Y esto es lo que significa en el lenguaje simbólico de la Biblia la palabra ramera. Y eso es lo que necesitamos primeramente entender, que viene un
escuchen ustedes, viene una etapa donde se comienza a desarrollar un sistema religioso en el que muchos aún que siguen a Jesucristo van a caer en él. Dice la Biblia que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Eso quiere decir que los tiempos peligrosos que vamos a comenzar a mirar de aquí en adelante pueden hacernos caer en un bache de infidelidad, de religiosidad y que todo se nos va a hacer fácil y vamos a creer que al cabo Dios me perdona, pero necesitamos entender que se necesita ser fieles a Jesucristo hasta el final. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo, no el que se queda a la mitad del camino. Otro ejemplo lo notamos en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Quiero que ustedes vean conmigo cómo Dios reprendía a Israel y lo comparaba con una ramera por causa de su infidelidad. Comienza diciendo en el versículo 6: y díjome Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Véase ella sobre todo monte alto y debajo todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije: después que hizo esto, vuelve a mí como que si nada pasó. Mas no se volvió, y la vio rebelde su hermana Judá. Vamos a ver. Aquí encontramos algo interesante. Vemos que estas cosas que Dios está diciendo tienen que ver precisamente y que van de acuerdo al sistema religioso que se tiene que desarrollar. Por eso dice que la rebelde Israel, yo la había despedido y le di carta de repudio. Versículo 8. En otras palabras, la infidelidad causa que pueda existir una carta de repudio o carta de divorcio. La infidelidad, de acuerdo a la Biblia, puede causar que un matrimonio se destruya, que un matrimonio sea destruido y que hasta puede darle carta de divorcio la persona ofendida. Sin embargo, a pesar de que vemos aquí que Dios como de alguna manera está diciendo que se separa de Israel, que le da carta de repudio, de divorcio para separarse de él, y sin embargo dice: no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que la liviandad de su fornicación, la tierra, por esta causa la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En otras palabras, la idolatría tomó lugar en el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo se está dirigiendo a una nación como si fuera una prostituta, como si fuera una ramera. O sea, Dios se divorció de su nación por causa de su pecado en el Antiguo Testamento. Esa nación con la que se había casado, de acuerdo a la Biblia, dice que le dio divorcio, porque en la Biblia lo único que causa esto es el adulterio o la fornicación. Y en el versículo 9 Dios la llama a idólatra. O sea, se le llama idólatra, se le llama fornicaria, se le llama adúltera. En otras palabras, es conocida como una ramera. ¿Saben ustedes por qué? Porque la idolatría es dejar al Dios vivo. Al Dios vivo y verdadero. E irse tras otros dioses. Por eso encontramos que la prostituta o la ramera de Apocalipsis representa a la religión apóstata, a la religión unida al mundo, y representa la hipocresía, la falsedad y la mentira.
donde estamos en el capítulo 23 del libro de Mateo, encontramos en el versículo 2 algo que es importante que nosotros conotemos para poder ilustrar de una forma más clara lo que estamos tratando de comprender en esta mañana. En el libro de Mateo capítulo 23, versículo 2, Jesús dijo acerca precisamente de los escribas y de los fariseos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Cátedra significa silla. Con esto les está diciendo que los fariseos de su tiempo se sentaban en la silla de Moisés a juzgar y también a juzgar acerca de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y ellos eran los que violaban lo que tenían que enseñar. Qué increíble lo que Jesús está diciendo. Vean a ustedes hasta dónde puede llegar la hipocresía. Ellos mismos estaban violando los mandamientos de Moisés y se sentaban supuestamente a enseñar y a ejecutar esos mandamientos. Porque dice en el versículo 3: así que todo lo que ellos les digan que guarden, o todo lo que ellos les digan que hagan, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Escuchen ustedes, porque dicen y no hacen. Cuando te conviertes en una persona religiosa, cuando dice que eres salvo y en la práctica no vives lo que profesas, ¿qué es lo que eres? Y cuando esto es así, algo sucede en el mundo espiritual y se le llama la desintegración de la personalidad. Son personas que tienen una actitud en su casa y cuando llegan al trabajo tienen otra actitud, son muy camaradas con sus camaradas, y son otra persona, escuchen ustedes, cuando llegan a la iglesia. Tienen 3 o 4 personalidades. Santiago a esto le llama hombres de doblado ánimo. ¿Por qué dice Santiago que se les llama hombres de doblado ánimo? Ánimo del griego significa alma. Pero la Biblia califica a las personas que dicen y no hacen como personas que tienen doble personalidad. ¿Por qué? Porque están viviendo algo de lo cual no están, escúchenme bien, convencidos. Esto es interesante. Están viviendo algo en lo cual todavía no están convencidos. Tú dices que eres cristiano, dices que vas a la iglesia, pasan y pasan y pasan los años y tu estilo de vida no cambia. Así eran los fariseos. De acuerdo a la Biblia dice que amaban los fariseos, amaban los primeros lugares. Amaban la gloria del mundo. Así como tú puedes ser que ames solamente la gloria de este mundo. Cuando tú aceptas participar de las cosas del mundo para agradar al mundo, quiero decirte que estás prostituyendo tu vida espiritual, te estás vendiendo, estás comprometiendo tus convicciones. Por eso, cuando Jesús habló de este tema, es importante mirar de qué manera Cristo comienza a reprender este estilo de vida. En el versículo 5 dice: antes,
antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filiarterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y ser llamados hombres rabí, rabí. Quieren que le digan maestro, maestro. Cuando Jesús dice que el único maestro aquí es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Si en tu corazón existe el deseo del reconocimiento, o que te encanta salir en la foto y quieres ser el centro de atracción, o sea, vas y te atraviesas en la foto, aquí estoy. Quieres llamar la atención, quieres ser el centro de atracción. Encontramos entonces que este es un espíritu religioso, porque así eran los fariseos. Todo aquel que hace algo para la obra de Dios tiene que hacerlo sin esperar el reconocimiento de nadie. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como para Dios. Es Él el que se lleva la gloria y la honra. No importa el esfuerzo que hagamos, no importa lo que hagamos para empujar la obra de Dios, lo estamos haciendo como para Dios y no para el hombre, porque es a Jesús al que queremos agradar. Bendito su nombre. ¿Cuántos dicen así es y así debe de ser? Por eso Jesús les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni dejas entrar a nadie. Nomás están atravesando y no dejan entrar a otros. Y en el versículo 25 culmina diciendo: ay de vosotros y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está dentro, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que seamos auténticos, reales, originales. Así como es como Dios nos quiere que seamos originales, que nada se nos suba. Antes, al contrario, entre más nos entregamos a Cristo, más humildes debemos de ser. Escúchenme bien, entre más sirvas a Cristo, más humilde debes de ser, porque fuiste llamado a servir, no llamado a exhibir. Eso es lo que espera de cada uno de nosotros. No vamos a permitir que este espíritu de religiosidad del capítulo 17 de Apocalipsis se apodere de mí. ¿Pueden decirlo conmigo? El espíritu de religiosidad de Apocalipsis 17 no se va a apoderar de mi vida, porque yo amo a Jesucristo y le voy a servir con todo mi corazón. Le voy a servir humildemente. Voy a ser su siervo. Voy a servir sin esperar nada a cambio, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie. Y esto es nomás el inicio. Así que Dios quiere que entendamos este mensaje, la importancia que tiene ser real, ser auténtico. Vamos a dejar que todo espíritu vano, todo espíritu de hipocresía salga de nuestras vidas. ¿Por qué no ora conmigo? Y si desea venir aquí a este altar, hágalo y dígale aquí juntamente conmigo: espíritu de hipocresía, de vanidad, de huequedad, fuera de mi vida. Yo quiero ser auténtico. No quiero tener caras. No quiero tener máscara. Ayúdame, Señor, para ser siempre real, para mostrar lo que soy, para que todo lo que haga sea para la gloria de tu nombre. Ayúdame a ser cada día más responsable, más cuidadoso, Señor, para poder servirte con todo mi corazón, para no arrepentirme de no haberlo hecho.
día de tu venida. Ayúdame, Jesús. Dame fuerzas para continuar. Quita las máscaras de mi vida. Ayúdame, Jesucristo. Quita toda hipocresía de mi corazón. Dígaselo a Él en este altar. Él quiere hacer el cambio. Él quiere hacer la obra en mi vida. Él quiere hacer la obra en tu corazón. Está todo preparado. Estas nuevas yo las quiero Te doy la gloria, compartir. te doy la gloria, te doy la gloria. Ya se abren las cortinas de los cielos, se divisa esplendoroso mi Jesús, y viene rumbo a la tierra a levantarnos y vestirnos de su gloria y plenitud. Y a los rayos de su gloria me iluminan, de repente su esplendor En el nombre de Jesús, y se ha levantado en el nombre de de Jesús, los en el nombre de muertos y Jesús. el miedo. Prepara un pueblo para tu gloria en este lugar. Empieza conmigo, Señor. Empieza a cambiarme a mí, a quitar todo aquello que estorbe. será triste En el nombre de que Jesús. te quedes, oh mi hermano. Ya levántate, no es hora de dormir. Asegúrate que no hayas caminado en Fortalece mi vano. corazón en estos días. A última hora, sin Jesús vas a morir. Y ya se abren las cortinas de los cielos, se divisa esplendoroso mi Jesús. Y viene rumbo a la tierra a levantarnos y vestirnos de su gloria y plenitud. Y a los rayos de su gloria le iluminan, de repente en glorioso esplendor. Y se han levantado y a los muertos que durmieron por la gracia y la gloria del Señor. Y ya se abren las cortinas de los cielos, se divisa esplendoroso mi Jesús. Y viene rumbo a la tierra a levantarnos y vestirnos de su gloria y plenitud. Y a los rayos de su gloria me iluminan, de repente en glorioso esplendor. Se han levantado de los muertos que durmieron por la gracia y la gloria del Señor. Gracias, Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta palabra, hermanos.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, a ti sea la gloria y la honra. Así, mis hermanos, pues nos estaremos viendo mañana a las 7 de la tarde del servicio de oración. Y también, hermanos, véngase el jueves. Estamos aprendiendo mucho de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Que dijo, muéstranos una señal, no señales, ¿verdad? Dice, una señal, dice. Estamos aprendiendo mucho, hermanos. Que a veces no se hace lo que uno quiere, sino que cómo está. A veces, sí, el Señor tiene todo bajo control, hermano. Queridos hermanos, ¿hay alguien que quiere testificar? Amén. Hay una hermana que quiere testificar. Gloria a Dios. Hay una hermana que dice que quiere testificar que mañana tiene corte en Barstow. Así entiendo. Que el Espíritu Santo le enseñe cómo testificar mañana. Emily Delaney. Hermano, ¿quiere decirlo usted, hermana? Pase con sus propias palabras. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Mañana tengo que testificar como testiga en corte en Barstow. Si pueden orar por mí, que el Espíritu Santo me enseñe cómo testificar mañana en corte. Dios bendiga. ¿Qué les parece si damos una pequeña oración hacia el Señor para que el Señor se manifieste ahí en ese lugar, ¿verdad? Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, que el día de mañana tomes el control en esa corte, Señor Jesús. Señor, nosotros creemos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que tú vas a respaldar a nuestra hermana, que tú le vas a dar palabras, Señor, qué es lo que ella va a tener que decir, y solamente con la verdad, Señor Jesús, que así como tú nos has enseñado, Padre Santo. Yo te lo pido en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.